Desperté en Navidad y recibí un mensaje. Mamá, cancelamos la comida. Hoy no nos da tiempo para ti. Vamos a comer con mi suegra. Eran las 6 de la mañana. Me quedé acostada mirando el techo. Sin tristeza, solo un vacío. A las 8 me levanté e hice mi maleta. A las 10, un taxi vino por mí. Y nadie imaginaba a dónde estaba a punto de irme. La pantalla del celular iluminó mi rostro en la oscuridad. Leí el mensaje una vez, luego otra y una tercera. Como si las palabras fueran a cambiar mágicamente si insistía lo suficiente. Pero no. Ahí estaban, frías y precisas como una sentencia. Mamá, cancelamos la comida. Hoy no nos da tiempo para ti. Vamos a comer con mi suegra. Me llamo Ofelia. Tengo 68 años. Y esa mañana de Navidad entendí algo que había estado negándome durante 3 años completos. Yo ya no importaba. Afuera, los vecinos comenzaban a encender sus luces navideñas. Escuchaba risas distantes, el tintineo de copas brindando, villancicos que se colaban por la ventana entreabierta de mi cuarto. Mi cuarto. Ese cuarto de servicio al fondo de la casa donde había dormido los últimos 1000 días de mi vida. La misma casa que construí con mi esposo hace 35 años. La casa donde crié a Tomás, mi único hijo. La casa que ahora era de todos, menos mía. No lloré. Eso es lo extraño. Esperaba sentir dolor, furia, decepción. Pero lo único que sentí fue claridad. Una claridad fría y luminosa como el amanecer que empezaba a filtrarse por las cortinas baratas que Valeria había colgado ahí cuando me mudó a este rincón. Si quieres saber cómo una mujer puede perder su lugar en su propia vida, suscríbete al canal. Porque lo que estás por escuchar no es solo mi historia. Es la historia de miles de madres invisibles. Me incorporé despacio. Mis rodillas crujieron con ese sonido familiar de huesos cansados. Miré alrededor. Una cama individual, un buró desportillado, mis pocas prendas colgadas en un closet sin puerta. Esto era todo lo que quedaba del reino que una vez gobernó una reina. Pero esa mañana, algo en mí se había roto. O tal vez, algo finalmente se había compuesto. Saqué la maleta vieja de debajo de la cama, esa misma con la que mi esposo y yo viajamos a Veracruz en nuestra luna de miel. Olía a naftalina y recuerdos. Comencé a doblar ropa con movimientos mecánicos, precisos. 3 pantalones, 5 blusas, ropa interior. Mi suéter tejido a mano, el que mi hermana Rosa me regaló hace 2 años. ¿Saben qué fue lo más revelador? Que todo lo que necesitaba cabía en una sola maleta. En algún momento entre las 7 y las 8 escuché movimiento en el pasillo. Pasos apresurados. Valeria preparando a los gemelos. Santiago gritando algo sobre los Reyes Magos. Renata llorando porque quería usar su vestido rojo. Sonidos de una familia despertando en Navidad. Una familia de la que yo ya no formaba parte. A las 8:30, la puerta principal se cerró. El auto arrancó. Se fueron. Y yo seguí empacando. Tomé la urna pequeña con las cenizas de mi esposo. «Nos vamos, amor», le susurré. «Ya es hora». Llamé al taxi. El chofer dijo que llegaría en 1:30. Perfecto. Tiempo suficiente para cerrar este capítulo sin aspavientos ni escenas dramáticas. Me senté en la orilla de la cama con mi abrigo café puesto, la maleta junto a mis pies, y por primera vez en años me permití recordar quién era yo antes de convertirme en la sombra de esta casa. Ofelia Montserrat Reyes, viuda de Salazar. Maestra de primaria por 32 años. Madre de un hijo que alguna vez me miró como si yo fuera su heroína. Esposa de un hombre que me hizo sentir valiosa hasta su último suspiro. ¿En qué momento esa mujer se había convertido en esto? ¿En la niñera no remunerada? ¿En la sirvienta de su propia casa? ¿En el estorbo que podía cancelarse con un mensaje de texto? El claxon del taxi sonó afuera exactamente a las 10. Me levanté. Tomé mi maleta. Cerré la puerta del cuarto de servicio por última vez. Dejé una carta sobre la mesa del comedor. Solo 3 líneas. Me fui.
Necesito recordar quién soy sin ustedes. No me busquen. El taxista me ayudó con la maleta. ¿Al aeropuerto, señora?, preguntó. Sí, al aeropuerto. Mientras el taxi avanzaba por las calles decoradas con esferas y guirnaldas, miré por última vez la casa. Esa casa de 2 pisos con jardín frontal donde había plantado bugambilias que ahora trepaban hasta el techo. Las ventanas estaban cerradas, oscuras, como si la casa misma se hubiera rendido. ¿Visita familiar?, preguntó el taxista tratando de llenar el silencio. Sonreí apenas. Algo así. No sabía que esa sería la última vez que vería esa casa como residente. No sabía que lo que acababa de iniciar cambiaría todo para siempre, porque a veces la única forma de salvarte es desaparecer, y yo acababa de convertirme en un fantasma. ¿Cómo perdí mi lugar en mi propia familia? Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que terminaría durmiendo en el cuarto de servicio de mi propia casa, me habría reído en su cara. Pero la verdad es que nadie te despoja de golpe. Te van quitando pedacitos tan pequeños que ni siquiera te das cuenta de que estás desapareciendo. Todo comenzó 3 años atrás, cuando Tomás llegó una tarde de abril con esa sonrisa nerviosa que conocía desde que era niño. La misma sonrisa de cuando rompió el jarrón de la sala a los 8 años o cuando reprobó matemáticas en la secundaria. «Mamá, hay alguien que quiero que conozcas». Valeria entró a mi sala como si entrara a una pasarela. Tacones altos, vestido entallado, ese perfume dulzón que inundó todo el espacio, cabello lacio y oscuro cayéndole perfectamente sobre los hombros. Sonrisa de revista. Me extendió la mano con uñas perfectamente arregladas y dijo: «Señora Ofelia, he escuchado tanto de usted». Yo todavía llevaba puesto el mandil con el que había estado preparando albóndigas. Tenía harina en las manos. Me sentí pequeña frente a ella, aunque yo fuera quien estaba en su propia casa. Debí haber prestado atención a esa primera sensación. Para octubre de ese año, ya estaban casados. «Boda íntima», dijeron. «Mamá, es que Valeria quiere algo sencillo, sin tanto drama». Yo, que había soñado con organizar la boda de mi único hijo, terminé como una invitada más, sentada en la tercera fila de un jardín alquilado, viendo cómo una coordinadora que no conocía dirigía todo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después. «Mamá, necesitamos quedarnos contigo unos meses», me dijo Tomás 2 semanas después de la boda. «Solo mientras encontramos algo. Ya sabes cómo está el mercado inmobiliario». ¿Cómo iba a decirle que no? Era mi hijo, mi único hijo, y esta casa tenía 4 recámaras. Espacio sobraba. «Claro, mijo, el tiempo que necesiten». Valeria sugirió que se quedaran con la recámara principal. «Es que tiene baño propio, Ofe, y bueno, somos pareja, necesitamos nuestro espacio». Me llamó Ofe. Como si fuéramos amigas de toda la vida. Como si mi nombre completo fuera demasiado formal para ella. Yo dormía en esa recámara desde que enviudé. Era donde había llorado la muerte de mi esposo. Donde guardaba su ropa todavía, porque no tenía fuerzas para regalarla. Donde su esencia aún vivía en cada rincón. «Por supuesto», escuché salir de mi boca. «Yo me paso a la recámara de visitas». La recámara de visitas se convirtió en mi refugio durante 6 meses. Hasta que Valeria sugirió convertirla en oficina. «Es que trabajo desde casa, Ofe. Necesito un espacio profesional. ¿No te molestaría usar la otra recámara?» La otra recámara era más pequeña. Daba al patio trasero donde los perros del vecino ladraban todas las mañanas. «No hay problema». Otros 6 meses después. «Ofe, vamos a usar esa recámara como cuarto de bebé. Estoy embarazada. ¿No es maravilloso?» Y así fue como terminé en el cuarto de servicio. «Solo hasta que nazca el bebé y nos mudemos», prometió Tomás. El bebé se convirtió en bebés. Gemelos, Santiago y Renata. Y los meses de espera se convirtieron en años. Viuda hace 5 años, refugiada en mi propia casa hace 3. Mi esposo, Rodrigo, había sido electricista. Buen hombre. De esos que arreglaban todo en casa y nunca levantaban la voz.
Murió de un infarto mientras instalaba un ventilador en casa de un cliente. Rápido, sin despedidas. Me dejó esta casa completamente pagada, un seguro de vida modesto que invertí y una pensión de 12,000 pesos mensuales. No era rica, pero tampoco me faltaba nada. Hasta que Valeria llegó. Al principio fueron cambios pequeños. Ofe, ¿no crees que estas cortinas están muy anticuadas? Compré unas nuevas. Las cortinas que mi madre me había ayudado a coser desaparecieron en una bolsa de basura. Ofe, este sillón está muy gastado. Lo doné a una fundación. El sillón donde Rodrigo veía el fútbol los domingos se fue una mañana mientras yo estaba en el mercado. Ofe, encontré estas fotos en el librero. Las guardé en una caja para que no acumulen polvo. Las fotografías de mi boda, del bautizo de Tomás, de nuestros viajes familiares, sepultadas en una caja de cartón en el closet del pasillo. Cada cambio venía envuelto en una sonrisa, en una lógica aparentemente razonable. Y yo asentía porque no quería ser la suegra amargada, la vieja que se resiste al cambio, la que causa problemas. Pero entonces desapareció el piano. Mi piano de Palisandro, la pieza que compré con mi primer sueldo como maestra titular, donde le enseñé a Tomás sus primeras notas, donde Rodrigo me cantaba boleros los aniversarios. Un sábado llegué del mercado y el espacio en la sala estaba vacío. ¿Dónde está mi piano?, pregunté, tratando de mantener la calma. Valeria ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Lo vendí, ocupaba mucho espacio y nadie lo tocaba. Me dieron 8,000 pesos, te los deposité. 8,000 pesos por un instrumento que valía más de 150,000. No podías hacer eso sin consultarme, dije con la voz quebrándose. Ofe, por favor, esta casa necesitaba espacio. Además, ¿cuándo fue la última vez que lo usaste? Tomás entró en ese momento. Mamá, no hagas drama. Ya está hecho. ¿Drama? ¿Defender lo poco que me quedaba era drama? Pero no dije nada más, porque había aprendido que cada vez que protestaba, Valeria lloraba, Tomás la defendía, y yo terminaba siendo la villana. Así fue como aprendí a tragarme las palabras. Así fue como desaparecí de mi propia vida. Y lo más doloroso, que ni siquiera me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde, hasta aquella mañana de Navidad, cuando un mensaje me mostró mi verdadero lugar en esta familia. Ninguno. Cuando mi casa dejó de ser mía, dicen que una casa tiene memoria, que las paredes absorben las risas, los llantos, las conversaciones de medianoche. Si eso es cierto, entonces mi casa debió haber llorado conmigo mientras veía cómo la despojaban de su alma. Después del piano vinieron las porcelanas. Mi madre me había heredado una colección completa de figurillas de Talavera poblana. Eran 20 piezas que ella misma coleccionó durante 40 años. Cada una con su historia, su origen, su significado. Estaban en una vitrina de madera en el comedor, protegidas detrás de un cristal que yo limpiaba cada domingo con cuidado casi reverencial. Una tarde regresé de mi cita médica mensual y la vitrina estaba vacía. ¿Las porcelanas?, pregunté con el estómago hecho un nudo. Valeria estaba alimentando a los gemelos en la cocina. Ni siquiera volteó. Ah, sí, hice una venta de garage el sábado pasado. Se vendió todo. Conseguí 2,500 pesos. Necesitábamos ese espacio para los juguetes de los niños. 2,500 pesos por el legado de mi madre. Valeria, esas piezas eran de mi mamá. No tenías derecho. Finalmente me miró, con esa expresión que había perfeccionado, sorpresa inocente mezclada con ligera molestia. Ofe, nadie me dijo que eran importantes. Parecían simples adornos acumulando polvo. Además, los niños necesitan espacio para crecer. No podemos vivir en un museo. Tomás entró con Santiago en brazos. ¿Qué pasa ahora? Tu esposa vendió las porcelanas de tu abuela. Se encogió de hombros. Mamá, eran cosas viejas. No puedes aferrarte al pasado toda la vida. Cosas viejas. El legado de su abuela reducido a cosas viejas. Esa noche, en mi cuarto de servicio, hice una lista mental de todo lo que había desaparecido en 2 años. El piano de Palisandro,
$8,000 de un valor real de $150,000. Las porcelanas de mi madre, $2,500 de un valor incalculable. El juego de té de plata que me regaló Rodrigo en nuestro aniversario número 25, regalado a la prima de Valeria. La mecedora de mimbre donde amamanté a Tomás, vendida en línea por $800. Las cortinas bordadas, a la basura. El librero de caoba de mi padre, donado a una escuela. Mis discos de vinilo de Los Panchos, Javier Solís, Chabela Vargas, desaparecidos sin explicación. Pero lo que más me dolió fue el reloj de oro de Rodrigo. Una pieza suiza que le regaló su padre cuando se graduó de la preparatoria. Mi esposo lo usó cada día de su vida hasta que murió. Yo lo guardaba en una pequeña caja de terciopelo dentro del cajón de mi buró, junto con su anillo de matrimonio. Una mañana busqué la caja y no estaba. Revisé cada cajón, debajo de la cama, entre la ropa. Nada. ¿Alguien ha visto una caja pequeña de terciopelo?, pregunté en la cena. Valeria mordió un pedazo de pollo antes de responder. ¿La caja azul oscuro? Sí, la llevé a reparación. El reloj estaba descompuesto. No estaba descompuesto, y no te di permiso para tocarlo. Ofe, relájate. Solo quería ayudar. Tomás me dijo que era el reloj de su papá y pensé que sería lindo restaurarlo. ¿Dónde está? En la relojería del centro. Puedes recogerlo cuando quieras. Fui al día siguiente. El relojero me miró confundido. ¿Caja de terciopelo? Aquí no ha llegado ningún reloj así, señora. Llamé a Valeria. No está en la relojería. Silencio del otro lado. Luego, qué raro. Tal vez lo dejé en otra. Voy a revisar mis notas y te aviso. Nunca me avisó. El reloj nunca apareció. Y cuando volví a preguntar semanas después, me dijo que probablemente lo había perdido la tintorería o algo así, que ella no recordaba bien. Ese reloj valía al menos $45,000, pero su valor sentimental no tenía precio. Y yo sabía, lo sabía en el fondo de mi alma, que Valeria lo había vendido. La casa también cambió físicamente. Las paredes que yo había pintado de colores cálidos, amarillo en la cocina, verde olivo en la sala, fueron repintadas de gris y blanco. Colores neutros, Ofe, más modernos. Los azulejos de talavera de la cocina que Rodrigo y yo elegimos con tanto cuidado fueron cubiertos con una pintura especial. Es más higiénico. Las macetas de barro que tenía en el jardín fueron reemplazadas por macetas minimalistas de cemento. Hasta mis plantas fueron cambiadas. Mis geranios rojos, mis margaritas, mis nochebuenas en diciembre, todo reemplazado por suculentas y plantas de sombra que Valeria consideraba más estéticas para las fotos. Porque claro, Valeria subía todo a sus redes sociales. Fotos de mi hermosa casa, mi espacio renovado, mi estilo de vida, mi casa convertida en su escenario de Instagram. Las fotografías familiares que lograron sobrevivir la primera purga terminaron guardadas en cajas. Desentonan con la decoración minimalista, explicó Valeria. En su lugar, cuadros abstractos comprados en IKEA, frases motivacionales en inglés enmarcadas. Nada que hablara de nosotros, de nuestra historia, de las 3 décadas que Rodrigo y yo invertimos construyendo este hogar. Un día, mientras limpiaba, porque sí, además de niñera también seguía siendo la sirvienta, encontré una caja en el closet del pasillo. Adentro estaban todas las fotografías familiares. Bodas, bautizos, cumpleaños, viajes. 35 años de memoria familiar amontonados sin orden ni cuidado. En la misma caja encontré el álbum de nuestra boda. Las páginas amarillentas, las esquinas dobladas. La foto donde Rodrigo me carga en brazos frente a la iglesia, donde bailamos nuestro primer vals, donde cortamos el pastel rodeados de nuestros padres que ya no están. Me senté en el piso del pasillo con ese álbum en las manos y finalmente lloré. Lloré por el piano que ya no tocaba canciones, por las porcelanas que nunca volverían, por el reloj que marcó el tiempo de mi esposo hasta su último latido,
por las paredes que ya no reconocían mi voz, por la casa que se había convertido en un cascarón bonito, pero vacío. Lloré por la mujer que fui y que dejé que desapareciera sin pelear, pero aún no estaba lista para reaccionar. Todavía pensaba que si era paciente, si no causaba problemas, si me hacía pequeñita e invisible, tal vez recuperaría algo de lo perdido. No sabía que lo peor todavía estaba por venir. No sabía que convertirse en abuela sería el último clavo en mi ataúd de dignidad. Cuando cuidar a mis nietos se volvió mi trabajo no pagado. Santiago y Renata nacieron un 15 de marzo. Gemelos idénticos de ojos cafés y mejillas redondas que llenaron la casa de llanto, pañales y ese olor dulce a bebé recién bañado. Yo los amé desde el primer segundo, pero el amor, descubrí muy pronto, puede convertirse en tu propia trampa. El primer mes fue comprensible. Valeria se recuperaba del parto. Tomás trabajaba hasta tarde en la empresa de logística donde era supervisor. Yo ayudaba. Claro que ayudaba. ¿Qué abuela no lo haría? Me levantaba cuando lloraban a las 3 de la madrugada. Preparaba biberones, cambiaba pañales, mecía cunas. Descansa, Valeria. Yo me encargo. El segundo mes siguió igual. Ofe, eres un ángel. No sé qué haríamos sin ti. El tercer mes ya era rutina, y de alguna forma, sin que nadie lo dijera explícitamente, me había convertido en la niñera oficial. Para cuando los gemelos cumplieron 6 meses, mi vida tenía este horario: 5:45 a.m. Despertador. Preparo café y mi único momento de silencio del día. 6:30 a.m. Los gemelos despiertan. Cambio pañales, preparo biberones. 7:0 a.m. Valeria sale de la recámara principal, perfectamente arreglada, a trabajar en su oficina. Tomás ya se fue desde las 6:00. 8:0 a.m. Desayuno para los niños. Papillas, baberos manchados, piso que limpiar. 9:0 a.m. Intento bañarlos. Uno llora mientras baño al otro. 10:0 a.m. Los saco al jardín para que les dé el sol. Valeria está en videoconferencia, necesita silencio. 12:00 p.m. Comida, más papillas, más desastre. 1:0 p.m. Siesta de los niños. Aprovecho para lavar su ropa, preparar comida para todos. 3:00 p.m. Despiertan. Juegos, cambios de pañal, atención constante. 5:0 p.m. Preparo la cena familiar. 6:00 p.m. Tomás llega. Saluda a los niños 5 minutos. Se sienta a ver televisión. 7:00 p.m. Cena. Yo sirvo, yo limpio. 8:00 p.m. Baño nocturno de los gemelos. 9:00 p.m. Los duermo. Canciones, cuentos, palmaditas en la espalda. 10:00 p.m. Finalmente puedo irme a mi cuarto de servicio. 7 días a la semana. Sin descanso. Sin sueldo. Sin siquiera un gracias consistente. Es que tú no trabajas, mamá. Tienes tiempo, decía Tomás, cuando me atrevía a sugerir que tal vez necesitaba ayuda. ¿No trabajaba? Me levantaba antes que todos y me acostaba después que todos. Mis manos olían permanentemente a jabón de bebé y desinfectante. Mis rodillas crujían de tanto cargar niños. Mi espalda era un mapa de dolores. Pero no, yo no trabajaba. Valeria sí trabajaba. Desde su oficina con aire acondicionado, con su laptop y su café gourmet, haciendo... Honestamente, nunca supe bien qué. Algo relacionado con redes sociales para empresas. Lo que sí sé es que cuando los gemelos lloraban, ella cerraba la puerta. Ofe, ¿puedes ver qué necesitan? Estoy en una llamada importante. Siempre estaba en una llamada importante. Los fines de semana eran peores. Tomás y Valeria salían. Mamá, necesitamos tiempo de pareja, ¿tú entiendes? Y yo me quedaba con Santiago y Renata desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la noche. Cuando los gemelos cumplieron 1 año, ya caminaban y la casa era un campo de batalla constante. Uno se subía al sillón mientras yo corría a evitar que el otro se metiera dedos al enchufe. Comían 3 veces al día y cada comida significaba limpiar paredes, piso, sus caras, sus manos, su ropa.
Mi pensión de 12,000 pesos se iba en pañales, toallitas, medicamentos cuando se enfermaban. Porque sí, cuando necesitaban tempra a las 2 de la mañana, era yo quien bajaba a la farmacia de guardia. «Ofe, te reembolso», decía Valeria. Nunca lo hacía. Las navidades anteriores habían sido especialmente crueles. Yo compraba los regalos para los gemelos con mis ahorros. Envolvía cada juguete con cuidado. Escribía las tarjetas. Y en la mañana de Navidad, Tomás y Valeria los entregaban como si ellos los hubieran comprado. «Mira, Santiago, esto es de papá y mamá». Yo observaba desde la cocina, preparando el pavo que nadie agradecería, viendo cómo mis nietos abrazaban a sus padres por regalos que yo pagué. La primera Navidad así, pensé. Bueno, son sus padres, es lógico. La segunda Navidad. Tal vez el próximo año me tomen en cuenta. La tercera Navidad fue la del mensaje, la del taxi, la del despertar. Pero antes de esa mañana definitiva, hubo un momento que quebró algo dentro de mí. Un momento que nunca podré olvidar. Fue mi cumpleaños número 68. 3 meses antes de aquella Navidad. Valeria organizó una reunión familiar en mi casa. Invitó a su madre, su hermana, 2 primas. También invitó a mi hermana Rosa, que viajó desde Oaxaca pensando que sería una celebración para mí. La sala estaba decorada con globos rosas y dorados. Había una mesa con botanas, vino, cerveza. Todo se veía hermoso, hasta que me di cuenta de que yo no era la homenajeada. «Bienvenidos a mi casa», dijo Valeria recibiendo a los invitados como anfitriona. Mi casa. Su madre, una señora de cabello teñido de rubio y demasiadas joyas, se sentó en el sillón principal. «Qué hermoso hogar tienes, hija». Yo estaba en la cocina calentando las empanadillas que había preparado desde las 5 de la mañana. Nadie me presentó formalmente. Nadie brindó por mí. Nadie mencionó que era mi cumpleaños. Rosa me encontró lavando platos. «Ofelia, ¿qué haces? Es tu día». «Alguien tiene que servir», respondí sin mirarla. «Esto está mal, muy mal». Pero yo solo negué con la cabeza. Ya había aprendido a no causar escenas. En algún momento de la tarde, mientras llevaba más bebidas a la sala, escuché la voz de Valeria hablando con su prima en el pasillo. No me vieron. O tal vez no les importó. «¿Y la señora?», preguntó la prima. «¿Ofelia? Pobre, ya no sirve para mucho, pero ayuda con los niños. Tomás siente lástima, por eso la dejamos quedarse». Me dejaban quedarme, en mi propia casa, como un favor, como un acto de caridad. Ayuda con los niños. Ya no sirve para mucho. Cada palabra fue un golpe en el pecho. Me quedé paralizada en el pasillo, con una bandeja de vasos en las manos temblorosas, procesando lo que acababa de escuchar. Rosa me encontró así, congelada, con lágrimas rodando silenciosamente por mis mejillas. «Ya basta, Ofelia», me susurró llevándome al jardín. «Esto tiene que terminar. No puedo irme. Son mi familia, mis nietos. Tu familia te está destruyendo, y tus nietos no son tu responsabilidad. Eres su abuela, no su madre». Esa noche, después de que todos se fueron, después de lavar todos los platos de mi cumpleaños en mi casa, donde yo era la sirvienta, Rosa se sentó conmigo en el cuarto de servicio. «Vente a Oaxaca conmigo. Tengo espacio. Tengo un taller textil pequeño. Podrías ayudarme. O simplemente descansar, vivir, volver a ser Ofelia». «No puedo abandonar a Tomás». «¿Abandonar? Ofelia, mírate. Tú eres quien está siendo abandonada». Prometí pensarlo. Pero Rosa conocía mi respuesta incluso antes de que la dijera. Todavía no estaba lista. Necesitaba algo más, un empujón final, una última humillación que me despertara del todo. Y 3 meses después llegó en forma de un mensaje de texto a las 6 de la mañana de Navidad. El cumpleaños que me hizo despertar. Después de aquella reunión donde fui invisible en mi propio cumpleaños, algo comenzó a moverse dentro de mí. No fue inmediato. No fue dramático.
Fue como una grieta pequeña en un muro que creías indestructible, una fisura que crece milímetro a milímetro hasta que un día, con el golpe preciso, todo se derrumba. Durante las semanas siguientes a mi cumpleaños, empecé a observar, realmente observar. Vi cómo Valeria pasaba horas enteras en su oficina haciendo videollamadas con amigas mientras yo cambiaba el 10º pañal del día. La escuché reírse, tomar café, planear salidas nocturnas, todo mientras yo intentaba que Renata dejara de llorar porque le estaban saliendo los dientes. Vi cómo Tomás llegaba del trabajo, saludaba a los gemelos con 2 besos rápidos y se encerraba en la recámara principal a ver series en su tablet. Estoy cansado, mamá. Fue un día pesado. ¿Y mis días? ¿Mis días no contaban como pesados? Vi cómo los fines de semana se arreglaban como si fueran a una boda para ir a brunches, exposiciones, cenas con amigos, siempre dejándome a mí con los niños. Es que nos merecemos un descanso, Ofe. Trabajamos toda la semana. Una tarde de octubre, Renata se cayó y se abrió la ceja. Sangre por todos lados, llanto desgarrador. Tomé a la niña, agarré las llaves del coche que Valeria casi nunca usaba y manejé hasta urgencias con Santiago llorando en su silla del auto. 3 horas en el hospital, 4 puntos de sutura, Renata aferrada a mi cuello todo el tiempo, llamándome abuela, abuela, porque todavía no podía pronunciar abuela. Llamé a Valeria para avisarle. Ay, Ofe, qué susto. Pero estás ahí, ¿no? Yo estoy en medio de una presentación importante. Me avisas cómo sale todo. Colgó. No llegó al hospital. Ni ella ni Tomás. Cuando regresamos a casa a las 9 de la noche, los encontré cenando pizza en la sala, viendo una película. ¿Cómo está mi princesa?, preguntó Valeria levantándose para cargar a Renata, que inmediatamente extendió los brazos hacia ella. Porque así funciona, ¿verdad? Los niños siempre quieren a quien llega fresca, descansada, con energía para jugar, no a quien les cambió pañales con diarrea a las 5 de la mañana. 4 puntos. Cicatrizará bien, dije con voz plana. Eres la mejor, Ofe, ¿verdad, Tomás? Tu mamá es un ángel. Un ángel, un mueble útil, una extensión de sus comodidades. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo del cuarto de servicio, escuchando el zumbido del refrigerador viejo que Valeria había relegado al cuarto de lavado junto a mi puerta, y algo cristalizó en mi mente. Esto nunca iba a cambiar. Ellos nunca se iban a mudar. Yo nunca iba a recuperar mi casa, mi espacio, mi vida, a menos que hiciera algo. Al día siguiente llamé a Rosa. Hermana, ¿tu oferta sigue en pie? Hubo un silencio al otro lado, luego su voz cargada de alivio. Siempre, Ofelia, siempre. Necesito tiempo para planear. No quiero irme sin estar segura de todo. ¿Qué necesitas? Información, números, opciones. Rosa entendió inmediatamente. Ella no era solo mi hermana mayor. Era una mujer que se había divorciado a los 50, que había construido su propio negocio textil en Oaxaca, que había aprendido a ser fuerte cuando la vida la obligó. Me ayudó a contactar un abogado, un hombre serio de apellido Mendoza que trabajaba en asuntos de propiedad y herencias. Tuve que inventar excusas para ir a su oficina. Voy al doctor, le decía a Valeria. Cosas de mi edad. El licenciado Mendoza revisó los documentos de mi casa. Señora Ofelia, esta propiedad está completamente a su nombre. Su esposo y usted la terminaron de pagar hace 12 años. No hay hipoteca, no hay gravámenes, es legalmente suya al 100%. ¿Y si alguien más vive ahí sin mi permiso? Está en su derecho de pedirles que se vayan. Es su propiedad. ¿Y si quiero rentarla? También es su derecho. Puede hacer un contrato de arrendamiento a quien usted decida, por el monto que usted decida. Esas palabras fueron como oxígeno para alguien que había estado ahogándose durante 3 años. Era mi casa. Investigué precios de renta en mi colonia. Casas similares a la mía se rentaban entre 22,000 y 28,000 pesos mensuales.
Mi casa, con 4 recámaras, 2 baños completos, jardín, cochecho para 2 autos, fácilmente podría rentarse en 25,000. Hice números en una libreta que guardaba bajo mi colchón. Pensión mensual, 12,000 pesos. Renta potencial, 25,000 pesos. Total mensual, 37,000 pesos. Ahorros actuales, 450,000 pesos, lo que quedaba del seguro de Rodrigo después de 3 años financiando pañales y gastos que no eran míos. Con ese dinero podía vivir. Podía respirar. Podía ser yo misma otra vez. Rosa me envió fotos de su casa en Oaxaca. Una construcción de 2 pisos en el centro histórico, cerca del mercado de Benito Juárez. El cuarto de arriba es tuyo si lo quieres. Tiene vista a la calle, entra el sol toda la mañana, y en la planta baja está mi taller. Podrías ayudarme si quieres, o simplemente descansar, sin presiones. Por primera vez en años, imaginé una vida diferente. Despertarme sin el llanto de los gemelos, tomar café sin tener que calentar biberones, caminar por calles empedradas, tal vez tomar una clase de algo que me gustara. ¿Cerámica? Siempre me había interesado trabajar con arcilla. Durante noviembre, saqué documentos importantes de la casa poco a poco. Mi acta de nacimiento, las escrituras, los papeles del seguro, fotografías que aún valoraba. Los llevaba a casa de mi vecina, la señora Eustaquia, una mujer de 75 años que vivía sola y entendía más de lo que decía. ¿Problemas, Ofe?, me preguntó un día mientras guardaba una caja con mis cosas en su closet. Cambios, respondí. Ella asintió. A veces cambiar es lo único que nos salva. Abrí una cuenta bancaria nueva en un banco diferente al que usaba. Transferí mis ahorros poco a poco para que Tomás no notara movimientos extraños. Él tenía acceso a mi cuenta vieja por si necesitas algo, mamá. En realidad, era para que Valeria pudiera revisar cuánto dinero me quedaba. Compré un boleto de avión a Oaxaca para el 25 de diciembre. Salida a las 2:30 p.m. Llegada a las 4:00 p.m. Escribí una carta. La reescribí 10 veces. Finalmente dejé solo 3 líneas. Más hubiera sido darles explicaciones que no merecían. Y esperé. Diciembre llegó con su frío característico de la ciudad. Las calles se llenaron de luces navideñas, vendedores de ponche y tamales, villancicos en cada esquina. Valeria decoró la casa con un árbol minimalista de ramas blancas y esferas plateadas. Nada de las esferas de colores que yo había coleccionado durante décadas. Esas también habían desaparecido. «Este año vamos a hacer Navidad en grande», anunció Valeria a mediados de mes. «Voy a invitar a mi familia». Por supuesto, su familia. Ayudé a cocinar, ayudé a limpiar, ayudé a envolver regalos que ellos comprarían y pondrían bajo el árbol como si fueran de ellos. El 23 de diciembre, Valeria mencionó casualmente: «Ofe, mi mamá quiere que pasemos la Navidad en su casa. Dice que preparó una cena especial». Sentí el piso moverse bajo mis pies. ¿Y yo? Bueno, tú puedes venir si quieres. Aunque la verdad, mi mamá hizo reservación en un restaurante y es un poco caro el cubierto. Pero si quieres cooperar, claro que eres bienvenida. Cooperar. Para ir a una cena de Navidad. Con la familia de mi nuera. Como una invitada que debe pagar su lugar. Déjame pensarlo, dije. Esa noche, Tomás entró a la cocina mientras yo lavaba trastes. «Mamá, no te pongas difícil con lo de la cena. Valeria solo quiere pasar tiempo con su familia también. ¿Tú entiendes?» «Yo entiendes». Esas 2 palabras que había escuchado cientos de veces para justificar cada abuso, cada despojo, cada humillación. «Claro, mijo, yo entiendo». Y en ese momento, mirando las manos arrugadas sumergidas en agua jabonosa, manos que habían trabajado sin descanso durante 68 años, lo supe. Estaba lista. La mañana del 24, Valeria preparaba a los gemelos para ir a comprar últimas cosas. «Ofe, ¿nos puedes acompañar? Necesito que cargues a Renata mientras yo busco un regalo que me faltó». «No puedo». «Tengo que ir al banco». «¿Al banco?
¿En Nochebuena? Cierran temprano. Es urgente. Fui al banco. Saqué 50,000 pesos en efectivo. El resto quedaría seguro en mi cuenta nueva. Esa noche, mientras ellos cenaban pavo y rompope en casa de la suegra, yo terminé de empacar mi maleta en el cuarto de servicio. Me acosté temprano. Puse mi alarma para las 5:45 a.m. Y a las 6:00 de la mañana del 25 de diciembre, mi teléfono iluminó la oscuridad con un mensaje que ya no me sorprendió. Mamá, cancelamos la comida. Hoy no nos da tiempo para ti. Vamos a comer con mi suegra. Leí el mensaje 3 veces. Sonreí y comencé el último capítulo de mi vida como prisionera. Lo que nadie vio venir. Durante 3 meses completos, desde aquel cumpleaños humillante hasta la mañana de Navidad, fui 2 personas al mismo tiempo. Por fuera, la abuela sumisa, la sirvienta silenciosa, la anciana invisible que cambiaba pañales y lavaba trastes sin quejarse. Por dentro, una mujer que planeaba su escape con la precisión de un estratega militar. Cada documento que rescaté fue una pequeña victoria. Las escrituras de la casa las saqué un martes por la tarde mientras Valeria estaba en el salón de belleza. Estaban guardadas en un archivero en la oficina que antes era mi cuarto de visitas. Abrí el cajón con manos temblorosas. Encontré el folder café con el escudo notarial y lo metí en mi bolsa de mandado entre paquetes de lentejas y latas de frijoles. Nadie revisa la bolsa del mandado de una anciana. El acta de nacimiento, mi cartilla de vacunación, los papeles del seguro de vida de Rodrigo, las fotografías que más amaba, mi libreta de direcciones con números de familiares que no veía hace años. Todo salió poco a poco, pieza por pieza, como si estuviera desmantelando mi propia vida antes de que ellos terminaran de hacerlo. La señora Eustaquia, mi vecina, nunca me hizo preguntas directas. Simplemente me abría la puerta, preparaba té de manzanilla y guardaba mis cajas en su ropero sin decir palabra. Pero un día, mientras tomábamos ese té en su cocina llena de plantas y luz, me tomó la mano con sus dedos llenos de arrugas y manchas de edad. Cuando mi esposo murió, dijo con voz suave, mis hijos quisieron venderme la idea de irme a vivir con ellos. Decían que era por mi bien, que una mujer sola no puede cuidarse. Pero yo sabía la verdad. Querían mi casa, mi pensión, mi tiempo. Así que hice lo que tú estás haciendo. Me quedé aquí, en mi territorio, y les puse límites. No es egoísmo, Ofelia, es supervivencia. Lloré ese día en su cocina. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba a punto de recuperar. El licenciado Mendoza me explicó cada detalle legal con paciencia. Señora Ofelia, entienda esto muy bien. Su hijo y su nuera son residentes sin contrato. Legalmente hablando, usted puede desalojarlos en cualquier momento. Pero si quiere evitar conflictos familiares mayores, le sugiero otra ruta. ¿Cuál? Conviértalos en inquilinos. Presente un contrato de arrendamiento formal. Si aceptan y pagan, perfecto. Si no aceptan, usted puede recuperar su propiedad mediante un proceso legal. Y si decide irse a vivir a otro lugar, ese ingreso por renta será suyo, estable, cada mes. La idea era brillante. No los corría como una villana. Les daba opciones. Opciones que, por supuesto, los obligarían a enfrentar la realidad. Nada en esta vida es gratis, ni siquiera la generosidad de tu madre. Investigué precios hasta el cansancio. Entré a páginas de internet en la biblioteca pública, fingiendo que buscaba recetas de cocina. Anoté cada dato en mi libreta secreta. Casas similares a la mía en la colonia, sus precios, sus características. Una casa de 3 recámaras en mi calle, 20,000 pesos mensuales. Una de 4 recámaras a 2 cuadras, $26,000. Una con jardín como la mía, $24,500. Decidí un precio justo pero firme, 22,000 pesos mensuales. No era el más alto del mercado, pero tampoco era regalado. Era lo que cualquier inquilino pagaría por una propiedad así. Y si mi propio hijo no quería pagar, entonces alguien más lo haría.
Rosa y yo hablábamos cada tercer día, llamadas cortas desde teléfonos públicos o desde la casa de Eustaquia. Todo está listo aquí, me decía mi hermana. Tu cuarto tiene sábanas nuevas. Compré una mecedora para que te sientes a leer junto a la ventana, y en el taller tengo un espacio por si quieres aprender a teñir textiles. Pero sin presión, Ofelia. Aquí vienes a vivir, no a trabajar. Vivir. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que realmente viví? Abrí la cuenta bancaria nueva un viernes por la tarde. El ejecutivo me preguntó si quería agregar beneficiarios. No, respondí con firmeza. Esta cuenta es solo mía. Transferí 400,000 pesos de mis ahorros. Dejé solo 50,000 dólares en la cuenta vieja, la que Tomás monitoreaba. Lo suficiente para que no sospechara nada raro, pero no tanto como para que pudiera robármelo si las cosas se ponían feas. Porque había aprendido algo importante durante esos 3 años de humillación. Cuando alguien te ha quitado todo sin remordimiento, no hay límite a lo que podrían hacer si se sienten amenazados. Compré el boleto de avión en efectivo. La señorita del mostrador me miró extrañada cuando saqué los billetes de mi monedero viejo. ¿Regalo de Navidad?, preguntó tratando de ser amable. Algo así, sonreí. Vuelo AM 432. Salida 2:30 p.m. del 25 de diciembre. Destino, Oaxaca de Juárez. Asiento 18F, junto a la ventana. Una sola maleta documentada. Las últimas 2 semanas de diciembre fueron las más largas de mi vida. Cada día sentía que alguien descubriría mi plan, que Tomás encontraría los papeles faltantes, que Valeria revisaría mi cuarto y vería la maleta a medio empacar escondida bajo la cama, que los gemelos dirían algo inocente pero revelador. Pero nadie notó nada, porque para notarme primero tendrían que verme. Y yo había sido invisible durante tanto tiempo que mi presencia ya no registraba en sus radares. El 23 de diciembre empaqué lo esencial. Ropa para clima cálido. Oaxaca es mucho más cálido que la Ciudad de México. Mis medicamentos para la presión. El cepillo de dientes. La crema para las manos que Rodrigo me regaló en nuestro último aniversario y que había guardado sin usar, esperando una ocasión especial. Esta era la ocasión especial. Guardé la urna con las cenizas de Rodrigo en mi bolso de mano. Pesaba más de lo que recordaba. Nos vamos juntos, amor, le susurré envolviendo la urna en un suéter suave. Como debió ser siempre. La carta la escribí la noche del 24, después de que ellos se fueran a cenar con la familia de Valeria. Me senté en la cama del cuarto de servicio, con una lámpara vieja que parpadeaba, y escribí con mi letra temblorosa pero clara. Me fui. Necesito recordar quién soy sin ustedes. No me busquen. 3 líneas, nada más. Porque cualquier explicación adicional hubiera sonado a súplica o a justificación, y yo ya no le debía explicaciones a nadie. Puse la carta dentro de un sobre blanco. Escribí en el frente. Para Tomás. No mencioné a Valeria. Esta conversación era entre mi hijo y yo. Me acosté esa Nochebuena sabiendo que sería la última noche en esa casa como residente. Cerré los ojos y en lugar de sentir tristeza, sentí algo que no había experimentado en años. Sentí esperanza. A las 5:45 a.m. del 25 de diciembre, mi alarma sonó en la oscuridad. Me vestí con mi ropa más cómoda. Pantalón de mezclilla, blusa de algodón, suéter tejido, zapatos cerrados. Me recogí el cabello en una trenza simple. Me miré al espejo del baño compartido por última vez. La mujer que me devolvió la mirada tenía ojeras profundas, arrugas que no estaban ahí hace 3 años, cabello completamente blanco. Pero sus ojos, esos ojos cafés que tanto se parecían a los de mi madre, brillaban con algo nuevo. Determinación. A las 6:00 a.m. llegó el mensaje que ya esperaba. Lo leí sin sorpresa, sin dolor, casi con gratitud, porque me confirmó que mi decisión era la correcta. Tomé mi maleta. Tomé mi bolso con la urna de Rodrigo. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, sostenida por el salero de cerámica que había sobrevivido todas las purgas de Valeria. Cerré la puerta principal sin voltear atrás.
El taxi me esperaba con el motor encendido, echando vapor en el aire frío de la mañana navideña. ¿Lista, señora?, preguntó el conductor. Más que nunca, respondí. Y mientras nos alejábamos por calles vacías decoradas con luces navideñas, sentí cómo el peso de 3 años de humillación se desprendía de mis hombros como un abrigo demasiado pesado que finalmente te permites quitar. No sabían lo que venía, pero pronto lo descubrirían. Cuando dejé de ser una prioridad. El aeropuerto internacional. Benito Juárez estaba sorprendentemente tranquilo esa mañana del 25 de diciembre. Familias dispersas aquí y allá, maletas con moños navideños, niños con juguetes nuevos aferrados a sus manos, todos yendo a algún lugar donde los esperaban, donde eran deseados. Yo también iba a un lugar así, solo que me había tomado 68 años encontrarlo. Documenté mi maleta en el mostrador. La empleada, una chica joven con un gorro navideño de utilería, me sonrió con genuina amabilidad. ¿Visita familiar? Un nuevo comienzo, respondí. Ella parpadeó sorprendida. Luego su sonrisa se amplió. ¡Qué hermoso! ¡Feliz Navidad, señora! ¡Feliz Navidad! Me senté en la sala de espera con mi bolso sobre el regazo, sintiendo el peso de la urna de Rodrigo dentro. A mi alrededor, la gente hablaba por teléfono, enviaba mensajes, tomaba fotografías. Yo mantuve mi celular apagado. No quería saber. No todavía. Pensé en los gemelos. ¿Ya habrían despertado? Santiago siempre era el primero, brincando en su cama gritando que quería abrir regalos. Renata era más tranquila. Se quedaba acurrucada hasta que su hermano la obligaba a levantarse. ¿Me extrañarían? Probablemente. Los niños siempre extrañan lo familiar, lo constante. Y yo había sido su constante durante 2 años. No su madre, que estaba demasiado ocupada siendo influencer de redes sociales. No su padre, que trabajaba hasta tarde y llegaba exhausto. Yo, la abuela que les cantaba, que les preparaba avena con miel, que les contaba cuentos inventados sobre ratones valientes y lunas que bajaban a jugar. Sentí un nudo en la garganta. Esta era la parte más difícil, dejarlos a ellos, que eran inocentes en todo esto. Pero entonces recordé las palabras de Rosa. No puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes. Los gemelos tenían padres. 2 padres jóvenes, sanos, capaces. Era hora de que aprendieran a hacerlo. El vuelo se anunció. Me levanté con mi bolso, mostrando mi pase de abordar con manos que ya no temblaban. Entré al avión. Encontré mi asiento junto a la ventana. Coloqué el bolso con las cenizas de Rodrigo bajo el asiento de enfrente, tal como indicaban las instrucciones de seguridad. Una señora mayor se sentó a mi lado. Tenía que ser de unos 70 y tantos años, con cabello completamente blanco recogido en un moño elegante. Llevaba un libro en las manos. Mujeres que corren con los lobos. «Buen libro», le dije señalándolo. «El mejor», respondió con una sonrisa. «Lo he leído 4 veces, cada vez que necesito recordar mi fuerza». Despegamos. La Ciudad de México se hizo pequeña bajo nosotras. Un mosaico de edificios y avenidas que pronto desaparecieron entre las nubes. Me recliné en mi asiento y cerré los ojos, permitiéndome finalmente procesar lo que acababa de hacer. Había dejado a mi hijo. Había abandonado mi casa. Había huido en Navidad. Y lo más sorprendente de todo, no me sentía culpable. Me sentía libre. El vuelo duró poco menos de 1 hora. Tiempo suficiente para que mi mente repasara cada momento de los últimos 3 años. Cada humillación. Cada vez que tragué palabras que debí gritar. Cada vez que me hice pequeña para que ellos pudieran ser grandes. Pero también recordé los momentos buenos, los pocos que hubo. La primera vez que Santiago me dijo, «Te amo, abuela». Cuando Renata se durmió en mis brazos después de una pesadilla. Las mañanas tempranas cuando los 2 corrían a mi cuarto de servicio y se metían bajo mis cobijas, llenando ese espacio frío con su calor y sus risas. No era una mala persona por irme.
Era una persona que finalmente había aprendido que amarse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. El avión aterrizó en Oaxaca a las 4:00 p.m. exactas. El cielo era de un azul brillante, el sol cálido incluso en diciembre. Tan diferente al frío gris de la Ciudad de México. Rosa me esperaba en la zona de llegadas. La vi antes de que ella me viera a mí. Estaba más delgada de lo que recordaba, con el cabello corto y teñido de un castaño rojizo. Vestía un huipil bordado y pantalones de mezclilla. Se veía feliz, plena, como alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Cuando nuestros ojos se encontraron, corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Ofelia», susurró contra mi cabello mientras me abrazaba. «Lo lograste, realmente lo lograste». Y ahí, en medio del aeropuerto de Oaxaca, rodeada del olor a tlayudas de los puestos de comida y el sonido del zapoteco mezclándose con español, me permití llorar. No de tristeza, de alivio. «Me vine con todo y Rodrigo», dije señalando mi bolso. Rosa se rió entre lágrimas. «Él también merece un nuevo comienzo». El taxi nos llevó por calles coloniales de colores vibrantes, casas amarillas, rosas, verdes, azules, iglesias antiguas con fachadas barrocas. Gente caminando sin prisa, saludándose, deteniéndose a conversar en las esquinas. Todo era más lento aquí, más humano. La casa de Rosa estaba en una calle empedrada cerca del centro. Una construcción de 2 pisos con balcones de hierro forjado y macetas llenas de geranios rojos. Me llevó directo al segundo piso. «Este es tu cuarto». Era pequeño pero luminoso. Una cama individual con colcha tejida a mano en tonos naranjas y azules. Una mecedora de madera junto a la ventana que daba a la calle. Un buró con una lámpara, un ropero antiguo pero sólido, y en la pared un cuadro de la Virgen de Guadalupe. «Es perfecto», susurré. «Descansa hoy. Mañana te muestro el resto, el taller, el mercado, todo». Pero antes de que Rosa saliera, tomé su mano. «Gracias, por no juzgarme, por no decirme que debería volver. Ofelia, he vivido suficiente para saber que hay momentos en que la única forma de salvarte es alejarte. Hiciste lo correcto». Esa noche, mientras la ciudad de Oaxaca celebraba Navidad con música de banda filtrándose por mi ventana, me senté en la mecedora con la urna de Rodrigo en mi regazo. «Lo hicimos, amor», le dije. «Nos salvamos». Encendí mi teléfono por primera vez desde la mañana. 37 llamadas perdidas de Tomás. 22 mensajes. 4 de Valeria. Los leí todos sin abrir ninguno. Podía ver las vistas previas. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Pasó algo? Estamos preocupados. Ya no es gracioso, contesta. ¿Por qué te fuiste? Necesitamos hablar». Ninguno decía, «Lo siento». Ninguno decía, «Te extraño». Ninguno preguntaba cómo estaba yo. Todos preguntaban dónde estaba, porque esa era su verdadera preocupación. No mi bienestar, mi ubicación, mi disponibilidad. Escribí un solo mensaje para Tomás. «Estoy bien, estoy a salvo, necesito tiempo, no me busquen». Lo envié y volví a apagar el teléfono. Me acosté en esa cama nueva, en esa habitación que olía a limpio y a madera vieja, en esa ciudad que no conocía pero que ya se sentía más como hogar que el cuarto de servicio donde había dormido 3 años. Y por primera vez en una eternidad, dormí toda la noche sin despertarme sobresaltada por el llanto de un bebé. Dormí como se duerme cuando finalmente dejas de cargar el mundo sobre tus hombros. Dormí como una mujer libre. Cuando regresaron y yo no estaba, supe después, por boca de mi propia hermana que habló con la vecina Eustaquia, exactamente qué pasó esa noche del 25 de diciembre cuando regresaron a casa. Eran las 8:30 de la noche cuando el auto de Tomás se estacionó frente a la casa. Valeria venía quejándose de que su madre había servido demasiada comida y ella se sentía hinchada. Los gemelos dormían en sus sillas del auto.
exhaustos después de un día completo, siendo consentidos por la familia de ella. Tomás abrió la puerta principal cargando a Santiago. Valeria entró detrás con Renata en brazos. La casa estaba completamente oscura, silenciosa, fría. «¿Mamá?», llamó Tomás encendiendo las luces de la sala. Nada. Subieron a los gemelos a su cuarto. Los acostaron sin cambiarles la ropa. Valeria estaba de mal humor. Seguro salió con alguna amiga. Qué raro que no avisara. Pero algo en el silencio de la casa no se sentía normal. Tomás bajó a la cocina. No había olor a comida. Ningún traste en el fregadero, la estufa fría. Todo exactamente como lo habían dejado en la mañana. Fue entonces cuando vio la carta sobre la mesa del comedor, el sobre blanco con su nombre escrito en mi letra temblorosa. Lo tomó con manos que, según me contaron, temblaban ligeramente. Lo abrió. Leyó las 3 líneas una vez, 2 veces, 3 veces. «Valeria», su voz sonó extraña. «Necesitas ver esto». Ella bajó las escaleras con fastidio. «¿Qué pasa ahora?». Tomás le extendió la carta sin decir palabra. Valeria la leyó, parpadeó, la releyó. «¿Esto es una broma?». «Ve a su cuarto». Caminaron juntos por el pasillo hacia el cuarto de servicio. Tomás abrió la puerta. La cama estaba tendida con precisión militar. El pequeño buró, vacío. El closet sin puerta mostraba solo ganchos desnudos. Ni una prenda de ropa, ni un zapato, ni un objeto personal. El baño compartido tampoco tenía rastro mío. Mi cepillo de dientes, mi crema, mi champú, todo había desaparecido. «Se fue», susurró Tomás. «Realmente se fue». Valeria soltó una risa nerviosa. «Está exagerando, haciéndose la víctima. Ya regresará cuando se le pase el berrinche». Pero Tomás conocía esa letra, conocía el peso de esas palabras. «Me fui. Necesito recordar quién soy sin ustedes. No me busquen». Sacó su celular, marcó mi número, buzón de voz. Lo intentó de nuevo, buzón, una tercera vez, buzón. «¿Dónde está? ¿Por qué haría esto?». Su voz subía de volumen con cada pregunta. «Tomás, cálmate. Es Navidad. No puede haber ido muy lejos». Pero para las 11 de la noche, después de 47 llamadas sin respuesta, después de revisar cada cuarto de la casa buscando alguna pista, después de llamar a los hospitales cercanos preguntando si había ingresado alguna mujer de mi descripción, el pánico comenzó a instalarse. Tomás llamó a Rosa. «Mi hermana, bendita sea», contestó al tercer timbrado con voz somnolienta. «Tía, soy Tomás. ¿Has sabido algo de mi mamá?». «¿Por qué me llamas a esta hora, Tomás?». «Mi mamá desapareció. Dejó una carta. Dice que se fue. ¿Está contigo?». Hubo un silencio calculado del otro lado. Rosa sabía actuar. «¿Que se fue? ¿A dónde?». «Eso te estoy preguntando». «No. No he sabido nada de ella desde hace semanas». «¿Revisaron los hospitales?». «Sí. No está en ninguno». «Dios mío, Tomás». «¿Qué le hicieron?». Esa pregunta cayó como piedra en agua quieta. «¿Qué le hicimos?». «Nada. Solo le dijimos que hoy comeríamos con la familia de Valeria». «¿En Navidad?». «Sí. La dejaron sola en Navidad. Ella podía venir si quería». Rosa dejó escapar un suspiro que sonó a decepción profunda. «Búsquenla, Tomás, y cuando la encuentren, más les vale pedirle perdón de rodillas». Colgó. Tomás se dejó caer en el sillón de la sala, ese sillón gris minimalista que Valeria había comprado para reemplazar el que mi esposo amaba. Tenía la cabeza entre las manos. «Esto es tu culpa», le dijo a Valeria. «¿Mi culpa? ¿Por qué es mi culpa?». «Porque la has tratado como sirvienta desde que llegamos aquí». «Yo no la obligué a hacer nada. Ella ofrecía ayuda todo el tiempo». «Porque no tenía opción, porque tomamos su casa, su espacio, su vida». «Esta es tu madre, Tomás, no mía. Si alguien debió ponerle atención, eras tú.
Pelearon hasta las 3 de la mañana, Valeria llorando, diciendo que era injusto que la culparan. Tomás sintiéndose miserable, pero sin saber exactamente qué había hecho mal. Ambos ignorando la verdad más obvia, que durante 3 años completos me habían convertido en un fantasma en mi propia casa. El 26 de diciembre, Tomás fue a la policía. Quiero reportar a una persona desaparecida. El oficial, un hombre de mediana edad con bigote espeso, tomó nota. ¿Cuánto tiempo tiene desaparecida? Desde ayer. ¿Ayer? Señor, tiene que pasar al menos 72 horas para... Es mi madre. Tiene 68 años. Dejó una nota. No contesta el teléfono. El oficial revisó la carta. Dice claramente que se fue por decisión propia. No es desaparición, señor. Es una persona adulta ejerciendo su derecho a irse. ¿Entonces no pueden ayudarme? Si después de unos días no aparece y hay razón para creer que está en peligro, regrese. Pero por ahora, esto parece un asunto familiar. Tomás salió de la delegación sintiéndose impotente. Llamó a la tía Eustaquia, quien fingió sorpresa perfectamente. ¿Ofelia se fue? Ay, no puedo creerlo, aunque últimamente la veía muy callada, muy triste. ¿Triste? ¿Por qué estaría triste? Eustaquia lo miró con algo parecido a la lástima. Hijo, cuando una mujer pierde su lugar en su propia casa, ¿cómo crees que se siente? El 27 de diciembre por la tarde, finalmente encendí mi teléfono. Rosa estaba a mi lado en su sala, tomando té de hierbabuena. ¿Lista? Asentí. Escribí el mensaje que había ensayado mentalmente. Estoy bien, estoy a salvo, necesito tiempo, no me busquen. Lo envié a Tomás y volví a apagar el teléfono antes de ver su respuesta. Pero Rosa no había apagado el suyo. A los 3 minutos sonó. ¿Tía? ¿Hablaste con ella? Acaba de escribirme también. ¿Dónde está? No lo sé, Tomás. Solo dice que está bien. Necesito hablar con ella. Los gemelos la extrañan. Renata llora por las noches pidiendo a su abuela. Rosa me miró. Negué con la cabeza. Ella entendió. Tomás, dale tiempo. Creo que tu madre necesita espacio para pensar. ¿Pensar en qué? ¿Qué hicimos tan terrible? Rosa suspiró. Esa es exactamente la pregunta que deberías estar haciéndote. Pero en lugar de preguntármelo a mí, deberías revisar los últimos 3 años de tu vida y encontrar la respuesta tú mismo. Colgó. Me tomó la mano. Estás temblando. Es más difícil de lo que pensé. Lo sé, pero lo peor ya pasó. Te fuiste. Diste el paso más difícil. Ahora viene la parte donde construyes tu nueva vida. Esa noche, en mi cuarto luminoso con olor a copal que Rosa había quemado para limpiar energías, me pregunté si había hecho lo correcto. Los gemelos me extrañaban. Renata lloraba por mí. Pero entonces recordé. Lloraría unos días, tal vez semanas. Luego se adaptaría. Los niños siempre se adaptan. Y tal vez, solo tal vez, Valeria y Tomás aprenderían a ser los padres que sus hijos necesitaban. Porque yo ya había criado a mi hijo. No era mi trabajo criar a los suyos. Cuando volví a ser yo, los primeros días en Oaxaca fueron como aprender a caminar de nuevo. Después de 3 años de vivir según el horario de otros, de despertar con alarmas invisibles programadas por necesidades ajenas, tener tiempo propio me resultaba casi desconcertante. La primera mañana completa en casa de Rosa me desperté sobresaltada a las 5:45 a.m. Mi cuerpo entero en alerta, esperando el llanto de los gemelos. Pero solo había silencio. Un silencio cálido y dorado que entraba por la ventana junto con el sol de Oaxaca. Me quedé acostada, mirando cómo la luz dibujaba patrones en el techo. Escuchaba sonidos de la calle, un vendedor pregonando tamales, el repique de campanas de alguna iglesia cercana, voces de mujeres conversando en zapoteco mientras caminaban al mercado. Por primera vez en años nadie me necesitaba, y en lugar de sentirme inútil, me sentí ligera. Rosa tocó mi puerta cerca de las 9. Ofelia, hice café de olla. ¿Quieres desayunar?
Bajé con mi bata puesta, sin prisa, sin pánico. La cocina de Rosa era pequeña pero acogedora, con azulejos de talavera y macetas de albahaca en la ventana. Olía a canela y piloncillo. «¿Dormiste bien?», afirmó Rosa, no como pregunta. Como no dormía hace años. Desayunamos pan dulce del mercado y ese café espeso y dulce que sabe a infancia. Hablamos de cosas pequeñas: el clima, los vecinos, el gato callejero que Rosa alimentaba cada mañana. No mencionamos a Tomás. No mencionamos la casa. No mencionamos nada que doliera. Después del desayuno, Rosa me llevó a recorrer el barrio. Las calles empedradas subían y bajaban caprichosamente. Casas coloniales pintadas de colores imposibles: morado intenso, amarillo canario, verde jade. Puertas de madera tallada que debían tener siglos. «Aquí vive don Agustín, hace muebles», señaló Rosa una casa con olor a madera recién cortada. «Allá la señora Carmela borda huipiles. Y esa es la tienda de abarrotes de Toño, que también renta películas, aunque nadie le dice que ya existe Netflix». Me reí, una risa real que salió de algún lugar profundo que había olvidado que existía. En el mercado Benito Juárez, Rosa me presentó a sus proveedoras. Mujeres de manos fuertes y sonrisas amplias que vendían lana teñida con grana cochinilla, índigo natural, flores de cempasúchil secas para hacer tintes amarillos. «Ella es mi hermana Ofelia», decía Rosa con orgullo. «Va a quedarse con nosotros». «Bienvenida», me decían, y en sus ojos no había lástima ni preguntas invasivas. Solo aceptación simple y cálida. Compramos verduras para la semana, queso de Etla, chapulines que me daban un poco de impresión pero que Rosa insistía que debía probar. «Son tradición, hermana, y están deliciosos con limón». De regreso a casa, pasamos frente a un local pequeño con un letrero pintado a mano: «Taller de cerámica, clases los martes y jueves». Me detuve frente al aparador. Dentro había piezas hermosas, platos decorados con diseños zapotecos, jarrones con formas orgánicas, tazas con texturas que pedían ser tocadas. «Siempre quisiste hacer cerámica», recordó Rosa. «Hace 30 años, cuando Tomás era pequeño, pero nunca tuve tiempo». «Ahora lo tienes». Entramos. El lugar olía a tierra húmeda y a ese aroma particular de la arcilla. Un hombre mayor con delantal manchado de barro nos recibió. «Buenas tardes». «¿Buscaban algo específico?» «Información sobre las clases», dije antes de pensarlo mucho. «Los martes y jueves de 4 a 6, 150 pesos por clase, material incluido, primera clase gratis para probar». Miré a Rosa. Ella asintió con esa sonrisa que decía: «Hazlo». «Me anoto para el próximo martes». Caminamos de regreso en silencio, pero era un silencio cómodo. Rosa cargaba las verduras. Yo llevaba en mi bolso un volante con la información del taller y algo que no había sentido en mucho tiempo: emoción por algo que venía. Esa tarde, mientras Rosa trabajaba en su taller de textiles en la planta baja, yo me senté en mi mecedora con un cuaderno nuevo que había comprado en el mercado. Empecé a escribir. No sabía exactamente qué, solo dejé que las palabras fluyeran. Escribí sobre el piano de Palisandro, sobre las porcelanas de mi madre, sobre el reloj de Rodrigo que nunca apareció, sobre 3 años de ser invisible. Lloré mientras escribía, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de liberación, como cuando drenas una herida infectada y finalmente puede comenzar a sanar. El martes siguiente fui a mi primera clase de cerámica. Éramos 6 personas, 3 mujeres mayores como yo, un señor jubilado y 2 chicas jóvenes que estudiaban diseño. El maestro Aurelio nos enseñó lo básico: cómo preparar la arcilla, cómo centrarla en el torno, cómo sentir su movimiento bajo las manos. Mis primeros intentos fueron desastrosos. La arcilla se bamboleaba, se descentraba, terminaba siendo un bulto deforme. Pero Aurelio solo sonreía. La cerámica te enseña paciencia, no puedes forzar la arcilla, tienes que trabajar con ella.
Para la tercera clase, logré hacer un cuenco pequeño, imperfecto, con paredes desiguales, pero mío, completamente mío. Lo hiciste, celebró una de las señoras, que se llamaba Socorro y tenía 72 años. Tu primer pieza, siempre recordarás esta. Tenía razón. Las semanas pasaron. Enero se convirtió en febrero. Establecí una rutina propia, no impuesta. Despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, desayunaba sin prisa, ayudaba a Rosa en el taller cuando ella necesitaba manos extra para clasificar lana o empacar pedidos. Iba a mis clases de cerámica 2 veces por semana. Comencé a crear un plato, una taza, un jarrón pequeño. Cada pieza era un pedazo de mí que estaba recuperando. Socorro se convirtió en mi amiga. Ella también era viuda. También había pasado por hijos complicados. Mis hijas querían que vendiera mi casa y me fuera a vivir con ellas. Me contó un día mientras trabajábamos juntas en nuestras piezas. Les dije que primero muerta. Ahora vivo sola. Las veo cuando quiero y soy feliz. Ellas se enojaron al principio, pero se les pasó. ¿No te sientes culpable? ¿Culpable de qué? ¿De cuidarme? ¿De elegirme? Ofelia, pasé 50 años cuidando a otros. Me gané el derecho de cuidarme a mí misma. Sus palabras eran como bálsamo en heridas que apenas comenzaban a cerrar. En marzo, el maestro Aurelio organizó una pequeña exposición en una galería del centro. Todos van a mostrar su mejor pieza. Es solo para familiares y amigos, nada formal. Pero es importante celebrar nuestro trabajo. Elegí un juego de 3 cuencos que había hecho, cada uno ligeramente más pequeño que el anterior, decorados con líneas simples pero elegantes en color azul cobalto. Los llamé Renacimiento. Rosa invitó a sus amigas del mercado. Socorro llevó a su sobrina. El señor jubilado trajo a su nuevo novio. Las chicas de diseño invitaron a medio salón de su universidad. La galería era pequeña, con paredes blancas y piso de barro. Mis 3 cuencos estaban en una repisa iluminada con un letrero. Ofelia Reyes, Renacimiento. Una mujer se detuvo frente a ellos, observándolos con atención. Son hermosos. Tienen algo, hay esperanza en estas piezas. Gracias, logré decir con la voz quebrada. Vendí los 3 cuencos esa noche por 800 pesos. No era mucho dinero, pero cuando esa mujer me pagó en efectivo y me agradeció por crear algo tan especial, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que valía. Esa noche, de regreso en casa, Rosa abrió una botella de mezcal artesanal. Por ti, hermana. Por tu renacimiento. Brindamos bajo las estrellas en su pequeña terraza, y mientras el mezcal calentaba mi garganta y la ciudad antigua respiraba a nuestro alrededor, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. No había huido de mi vida, había corrido hacia ella. Lo que pasa cuando la que sostiene todo se va. Mientras yo florecía en Oaxaca, en la Ciudad de México, todo se estaba desmoronando. Me enteré de los detalles más tarde, por conversaciones que Rosa tuvo con Tomás, por lo que la vecina Eustaquia observaba desde su ventana, por los mensajes desesperados que mi hijo dejaba en el buzón de voz de un teléfono que yo encendía solo una vez por semana. La primera semana sin mí fue caos puro. Tomás intentó contratar una niñera. Publicó anuncios en grupos de Facebook, preguntó en su trabajo, llamó a agencias. La primera candidata llegó un lunes por la mañana. Era una muchacha joven de unos 25 años con referencias impecables. Duró exactamente 3 días. Los niños son muy demandantes, le dijo a Tomás cuando renunció. Y su esposa, ella está todo el día en casa pero espera que yo haga todo. Eso no fue lo que acordamos. La segunda niñera era una señora de 50 y tantos años con experiencia de 20 años. Duró una semana. Su esposa me habla como si fuera su empleada personal, le explicó. Me pide que le traiga café, que le caliente la comida, que lave su ropa. Yo vine a cuidar niños, no a servir a una adulta. La tercera ni siquiera terminó el primer día. Salió a media mañana con los gemelos llorando y Valeria gritándole que era una incompetente.
Para febrero ya no había niñeras disponibles. La zona residencial donde vivíamos no era tan grande, y la reputación de Valeria como empleadora imposible ya había circulado. Valeria tuvo que hacerse cargo de los gemelos, completamente, sin intermediarios, sin escapatoria. Los primeros días intentó mantener su rutina de trabajo. Se encerraba en su oficina con los niños jugando afuera, esperando que se entretuvieran solos, pero Santiago y Renata tenían 2 años y medio. No se entretenían solos, necesitaban atención constante. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!, gritaban golpeando la puerta de la oficina. Sus videoconferencias se llenaron de interrupciones, clientes molestos, proyectos retrasados, llamadas de atención de su jefe. «No puedo trabajar así», le gritó a Tomás una noche. «Tus hijos no me dejan concentrarme. Son nuestros hijos, Valeria, y antes mi mamá se encargaba de esto». «¿Y qué quieres que haga? ¿Que vaya a Oaxaca a rogarle que vuelva?» Tal vez. Pero el orgullo de Valeria era más grande que su sentido práctico. Las cuentas de la casa comenzaron a llegar. Luz, 2.300 pesos. Agua, 890 pesos. Gas, 1.200. Internet y cable, 1.450. Teléfonos, 980. Tomás las miraba confundido. ¿Siempre fueron tan altas? No lo sé. Tu mamá siempre las pagaba. ¿Con qué dinero? Valeria se encogió de hombros. Con su pensión, supongo. Lo que no sabían es que yo no solo pagaba servicios. Pagaba el agua embotellada que se tomaban a diario, los pañales de los gemelos cuando se acababan entre semana, las medicinas cuando se enfermaban de madrugada, el gas extra cuando se terminaba y tenían visitas, los detergentes especiales que Valeria exigía para la ropa de los niños, pequeños gastos que sumados llegaban fácilmente a 4.000 o 5.000 pesos mensuales de mi bolsillo. Sin mí, esos huecos financieros se hicieron evidentes. «Necesitamos ajustar el presupuesto», anunció Tomás una noche mientras cenaban comida para llevar por 5ª vez en la semana. Valeria lo miró con fastidio. «¿Ajustar cómo? Ya no salimos, ya no hacemos nada. Esta casa se ha convertido en una cárcel». Pues así se sentía mi mamá los últimos 3 años. Esa frase provocó una pelea que duró hasta las 2 de la mañana. Los gemelos notaban la tensión. Santiago, que siempre había sido alegre, se volvió irritable. Hacía berrinches por cualquier cosa. Renata dejó de dormir bien. Despertaba llorando pidiendo a su Huela. «¿Dónde está Huela?», preguntaba cada mañana. «Huela está de viaje», respondía Valeria con impaciencia. «¿Cuándo vuelve?» «No sé, Renata. Pregúntale a tu papá». Un sábado de marzo, Tomás encontró a Valeria llorando en la cocina. La casa era un desastre, juguetes regados por toda la sala, trastes sin lavar desde el día anterior, montañas de ropa sin doblar en el sillón. «No puedo más», sollozaba. «No puedo con todo. No puedo con los niños, con la casa, con el trabajo. Tu madre hacía que se viera fácil. Porque le dábamos todo el trabajo a ella». «¿Y qué querías? ¿Que le pagáramos?» «Sí, Valeria, exactamente eso. Deberíamos haberle pagado. O mejor aún, deberíamos habernos mudado hace 3 años como dijimos que haríamos». Valeria se limpió las lágrimas con rabia. «¿Y ahora qué? ¿Me vas a echar la culpa de todo?» «No es culpa, Valeria, es realidad. Abusamos de mi mamá, los dos, y ella se cansó». Las peleas se hicieron rutina. Discutían por dinero, por quién cuidaba a los niños, por quién limpiaba, por quién cocinaba. Todo lo que yo hacía silenciosamente ahora era campo de batalla. Los mensajes de Tomás en mi buzón se volvieron más desesperados. «Mamá, por favor, necesitamos hablar. No sé cómo lo hacías. Los niños me preguntan por ti todos los días. Valeria y yo no paramos de pelear. Creo que esto está destruyendo nuestro matrimonio. ¿Puedes al menos decirme qué hice mal? Necesito entenderlo». Rosa me mostraba los mensajes. «¿Vas a contestarle?» «Todavía no. Necesita tocar fondo». «Ya está bastante abajo, hermana». «Pero no ha entendido. Sigue pensando que el problema es que yo no estoy. No entiende que el problema es cómo me trataron cuando estaba».
En abril, 3 meses después de mi partida, Tomás finalmente hizo algo que no había hecho en años. Se tomó una semana de vacaciones para quedarse en casa. Quería entender. Quería vivir lo que yo había vivido. Lunes. Los gemelos lo despertaron a las 5:30 a.m. Para las 9:00 a.m. ya estaba agotado. Había cambiado 4 pañales, preparado 2 desayunos que terminaron en el piso, separado 3 peleas y limpiado jugo derramado en el sillón. Martes. Santiago se enfermó del estómago. Vómito por todos lados, ropa que lavar cada hora. Renata contagiándose para el miércoles. Miércoles. 2 niños enfermos, llorando al mismo tiempo. Valeria encerrada en su oficina porque tenía una presentación importante. Tomás corriendo entre ambos, sin saber a quién atender primero. Jueves. Los niños mejor, pero la casa era zona de desastre. Montañas de ropa sucia, trastes que se habían acumulado, baños que necesitaban limpieza profunda. Viernes. Tomás intentó cocinar algo saludable para los niños. Quemó el arroz, Santiago escupió las verduras, Renata solo quería nuggets. Terminaron comiendo cereal para la cena. Sábado por la noche, Tomás se sentó en el piso de la sala con la espalda contra el sillón. Los gemelos finalmente dormidos, Valeria en la regadera, la casa en silencio, y lloró. Lloró porque entendió que yo había hecho eso todos los días durante 2 años completos, sin queja, sin descanso, sin agradecimiento. Entendió que no lo había dejado por capricho o berrinche, lo había dejado por supervivencia. El domingo por la mañana, sin avisarle a Valeria, compró un boleto de autobús a Oaxaca. Rosa me llamó. Viene en camino. Lo sé. ¿Estás lista? Más que nunca. Porque después de 3 meses de paz, de cerámica, de construirme de nuevo, finalmente estaba lista para enfrentar a mi hijo, pero no como la madre sumisa que había sido, como la mujer que había aprendido a valorarse. Cuando mi hijo finalmente me escuchó, Tomás llegó a Oaxaca un domingo por la tarde. Rosa me avisó desde la planta baja. Ofelia, está aquí. Me miré al espejo de mi cuarto. La mujer que me devolvió la mirada era diferente a la que había huido en Navidad. Tenía color en las mejillas. El cabello blanco brillaba limpio y bien cortado, gracias a Socorro, que me había llevado con su estilista. Mis ojos ya no cargaban esas ojeras profundas. Vestía un huipil sencillo que Rosa me había regalado y pantalones cómodos. Me veía como alguien que vivía, no como alguien que solo sobrevivía. Bajé las escaleras despacio. Tomás estaba en la sala, de pie junto a la mesa donde Rosa trabajaba sus textiles. Se veía terrible. Ojeras marcadas, ropa arrugada, barba de varios días. Había perdido peso. Cuando me vio, su rostro se descompuso. Mamá, Tomás. Nos quedamos mirándonos por un momento que pareció eterno. Rosa se levantó discretamente. Voy al mercado. Tómense su tiempo. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió denso. Te ves bien, dijo finalmente. Lo estoy. Los niños te extrañan. Preguntan por ti todos los días. No respondí. Esperé. Él se pasó las manos por el cabello con desesperación. Mamá, esto tiene que terminar. Necesitamos que vuelvas. No podemos seguir así. Ahí estaba. El discurso que había venido a dar. La súplica envuelta en necesidad. Lo escuché completo, esperando el momento correcto. Las niñeras no funcionan. Valeria y yo peleamos todo el tiempo. Los niños están descontrolados. La casa es un desastre. No sé cómo lo hacías tú, pero nosotros no podemos. Su voz se quebró. Por favor, mamá, vuelve a casa. Me senté en el sillón de Rosa, ese de tela de algodón con bordados zapotecos. Tomás se quedó de pie, esperando que yo cediera como siempre había cedido. ¿Extrañas a tu madre o extrañas a la niñera gratis? Se quedó paralizado. ¿Qué? Respóndeme, Tomás. Cuando piensas en que yo vuelva, ¿piensas en verme, en abrazarme, en preguntarme cómo estoy? ¿O piensas en quién va a cambiar los pañales de tus hijos? Mamá, eso no es justo.
¿No es justo? Hablemos de lo que no es justo. Me levanté, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. ¿Es justo que me hayan quitado mi recámara? ¿Es justo que terminara en el cuarto de servicio de mi propia casa? ¿Es justo que Valeria vendiera el piano de tu padre por 8,000 pesos cuando valía más de 150,000? ¿Qué? Fui a mi cuarto y bajé con la libreta donde había anotado todo. Se la extendí. Lee. Tomás abrió la libreta con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron la lista que había hecho con tanto cuidado. Piano de Palisandro, vendido por 8,000, valor real, 150,000. Porcelanas de la abuela, vendidas por $2,500, valor incalculable. Reloj de oro de tu padre, desaparecido, valor 45,000. Mecedora de mimbre, vendida por $800, juego de té de plata, regalado a prima de Valeria, valor 12,000. Librero de caoba del abuelo, donado sin permiso, discos de vinilo, desaparecidos. La lista continuaba. 32 artículos. Un inventario completo de todo lo que había perdido en 3 años. Al final de la lista había escrito: total aproximado en pérdidas materiales, 287,300 pesos. Total en pérdidas sentimentales, invaluable. El rostro de Tomás palideció mientras leía. Mamá, yo no sabía. Valeria nunca me dijo. ¿Y tú nunca preguntaste? Cuando las porcelanas de tu abuela desaparecieron, ¿preguntaste a dónde fueron? Cuando el piano ya no estaba, ¿te importó? Cuando te dije que no encontraba el reloj de tu padre, ¿lo buscaste? Yo pensé que tú habías guardado esas cosas. Las guardé durante años, Tomás, con cuidado, con amor, porque eran nuestra historia familiar, y tu esposa las vendió como si fueran basura de tianguis. Se dejó caer en el sillón. Dios mío. Y eso es solo lo material. ¿Quieres que hablemos de lo demás? Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. 2 años cuidando a tus hijos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. 7 días a la semana, sin un solo día libre, sin sueldo, sin ni siquiera un gracias constante. Tú dijiste que querías ayudar. Ayudar, Tomás, no ser explotada. Ayudar es unas horas al día, unas veces por semana. Lo que yo hice fue criar a tus hijos porque ni tú ni Valeria querían hacerlo. Eso no es cierto. Nosotros. ¿Ustedes qué? ¿Cuántas veces bañaste tú a los gemelos? ¿Cuántas noches te levantaste cuando lloraban? ¿Cuántas veces los llevaste al doctor? Dime, Tomás, dame un número. Silencio. Yo te lo digo, 0. La respuesta es 0, porque cada vez que tus hijos necesitaban algo, me lo entregaban a mí como si yo fuera su madre y no su abuela. Trabajaba todo el día. Y yo no trabajaba, ¿verdad? Porque cuidar niños no es trabajo, limpiar no es trabajo, cocinar no es trabajo, lavar montañas de ropa no es trabajo. Mi voz subió de volumen. ¿Sabes cuánto cuesta una niñera de tiempo completo, Tomás? Entre 12,000 y 15,000 pesos al mes. Yo hice eso gratis durante 2 años, 24 meses. Esos son 300,000 pesos que me debían. Hizo cuentas mentalmente. Su rostro se descompuso aún más. Y aún así, continué, aún así podría haberlo sobrellevado si al menos me hubieran tratado con respeto. Pero me hicieron invisible en mi propia casa. ¿Recuerdas mi cumpleaños hace 4 meses? ¿Tu cumpleaños? Empezó, confundido. Valeria organizó una reunión familiar, en mi casa. Presentó a su madre como la invitada de honor. Yo serví toda la noche como si fuera la empleada. Y cuando pensé que nadie me escuchaba, oí a tu esposa decirle a su prima: «Pobre, ya no sirve para mucho, pero ayuda con los niños». Tomás cerró los ojos. «Mamá, ya no sirvo para mucho». Esas fueron sus palabras. Y tú nunca me defendiste, nunca me protegiste, nunca me viste. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi hijo. Lo siento. Dios, mamá, lo siento tanto. ¿Qué es lo que sientes exactamente? ¿Que me fui? ¿O cómo me trataron? Todo. Siento todo. Se limpió la cara con las manos. Tienes razón. En todo. Fuimos egoístas.
Yo fui egoísta. Dejé que Valeria tomara control de tu casa y no dije nada. Dejé que te quitaran tu espacio y pensé que estabas bien porque nunca te quejabas. Me quejé, Tomás, muchas veces. Pero me callabas. Me decías que no exagerara, que no hiciera drama, que entendiera. Lo sé. Y estuvo mal. Todo estuvo mal. Se arrodilló frente a mí, algo que no hacía desde que era niño. Mamá, perdóname. Por favor. Perdóname por no verte, por no escucharte, por dejarte sola en Navidad, por todo. Lo miré. Realmente lo miré. Vi a mi hijo adulto llorando como cuando era pequeño y se caía de la bicicleta. Vi al hombre que crié, que eduqué, que amé con cada fibra de mi ser. Pero también vi al hombre que había permitido que me destruyeran. Tu perdón lo acepto, Tomás, porque eres mi hijo y te amo. Pero eso no significa que las cosas volverán a ser como antes. ¿Qué quieres decir? Respiré profundo. Quiere decir que si quiero volver a ser parte de tu vida, será en mis términos. No en los de Valeria, no en los tuyos, en los míos. ¿Qué necesitas? Primero, necesito que entiendas que esa casa es mía, solo mía. Las escrituras están a mi nombre. Tu padre y yo la pagamos. Ustedes han vivido ahí 3 años sin pagar renta, sin pagar servicios completos, sin contribuir realmente. Asintió, esperando. Hablé con un abogado antes de irme. Esa casa se puede rentar en 25,000 pesos mensuales fácilmente. Así que ustedes tienen 2 opciones. Rentan la casa oficialmente por 22,000 pesos al mes con contrato legal, o se mudan y yo busco otros inquilinos. 22,000, calculaba mentalmente. Es un precio justo, Tomás, menos de lo que vale en el mercado, pero ya no vivirán gratis a mis costillas. Está bien, lo haremos, firmaré lo que sea necesario. Segundo, continué, yo me quedo en Oaxaca. Aquí tengo mi vida ahora, tengo mis clases de cerámica, tengo amigas, tengo paz. Su rostro se descompuso. ¿No vas a volver? Los visitaré una vez al mes, como abuela, no como niñera. Llegaré, abrazaré a mis nietos, pasaré tiempo de calidad con ellos, y me iré. El resto del tiempo, ustedes se encargan de ser los padres que eligieron ser. Pero los niños te necesitan. Los niños necesitan a sus padres, y sus padres necesitan aprender a serlo. Tomás lloró en silencio. No era llanto de manipulación, era llanto de alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. ¿Hay algo más?, preguntó con voz ronca. Sí, una última cosa. Valeria y tú necesitan terapia de pareja, y probablemente terapia individual, porque lo que vi en esos 3 años no era un matrimonio saludable. Era una sociedad tóxica donde yo era el pegamento que mantenía todo unido. Asintió. Lo haremos. Y Tomás, mi voz se suavizó, si realmente quieres que volvamos a tener una relación, necesitas trabajar en ti. Necesitas aprender a poner límites, necesitas aprender a ver a las personas que amas antes de que desaparezcan. Lo haré, mamá, lo prometo. Lo abracé entonces, porque seguía siendo mi hijo, porque lo amaba, pero ya no desde la abnegación ciega que me había destruido. Lo amaba desde un lugar de respeto propio, y esa era la diferencia que cambiaba todo. ¿Cómo recuperé mi dignidad? 2 semanas después de la visita de Tomás, el licenciado Mendoza viajó a la Ciudad de México con los contratos listos. Rosa me llamó por videollamada para que pudiera presenciar la firma desde Oaxaca. Tomás y Valeria estaban sentados en la mesa del comedor de mi casa. Valeria tenía los brazos cruzados y una expresión que mezclaba furia con impotencia. Tomás se veía resignado, pero también aliviado, como si finalmente hubiera claridad después de meses de caos. «Señora Valeria, señor Tomás», comenzó el licenciado con tono profesional. «Este es un contrato de arrendamiento estándar. La propiedad, ubicada en calle Jacarandas, 342, Colonia San Ángel, se rentará por la cantidad de 22,000 pesos mensuales.
El pago debe realizarse los primeros 5 días de cada mes, mediante transferencia bancaria a la cuenta que aparece en el anexo. Valeria lo interrumpió. Esto es ridículo. Es la casa de la familia. El licenciado no se inmutó. Es la propiedad de la señora Ofelia Reyes, según consta en las escrituras públicas. Ustedes han residido aquí como huéspedes los últimos 3 años. Este contrato formaliza su estancia y protege los derechos de ambas partes. ¿Y si no firmamos?, preguntó Valeria desafiante. Entonces la señora Ofelia iniciará un proceso legal de desalojo. Como propietaria, está en todo su derecho. El proceso toma aproximadamente 90 días. Durante ese tiempo, ustedes tendrían que buscar otra vivienda. Y Tomás puso su mano sobre la de Valeria. Vamos a firmar. ¿Perdón? Tiene razón, Valeria. Es su casa. Siempre lo fue. Hemos vivido aquí gratis demasiado tiempo. Esto es justo. Valeria lo fulminó con la mirada, pero Tomás ya había tomado la pluma. Firmó en cada página marcada, sus iniciales firmes y claras. Después de un largo silencio tenso, Valeria también firmó, aunque cada trazo parecía causarle dolor físico. «Excelente», dijo el licenciado guardando las copias. «Una copia para ustedes, una para la señora Ofelia y una para el archivo notarial. El primer pago vence el 5 de mayo. ¿Alguna pregunta?» «¿Y qué pasa con las reparaciones?», preguntó Tomás. «El calentador está fallando». Según el contrato, reparaciones menores son responsabilidad del inquilino. Reparaciones mayores, de la propietaria. Pueden enviar un reporte formal y se evaluará cada caso. Cuando el licenciado se fue, escuché a través del teléfono de Rosa cómo Valeria explotó. ¿Estás contento? Tu madre nos convirtió en inquilinos, en nuestra propia casa. Nunca fue nuestra casa, Valeria. Era de ella, y la tratamos tan mal que prefirió irse a vivir a otra ciudad que seguir aquí con nosotros. Eres un débil. Siempre lo has sido. Primero con tu madre, ahora con esto. Y tú eres una aprovechada que vendió las pertenencias de mi familia como si fueran chatarra. ¿150,000 pesos, Valeria? ¿Vendiste el piano de mi padre por 8,000 cuando valía 150,000? El silencio que siguió fue elocuente. «No sabía», empezó ella. «Claro que sabías. Por eso nunca me dijiste cuánto te dieron. Por eso desapareció el reloj de oro. Por eso todo lo que tenía valor se fue evaporando mientras tú redecorábamos con basura de IKEA». Escuché pasos, una puerta azotándose. Tomás suspirando profundamente. Rosa colgó poco después. «¿Escuchaste todo?» «Suficiente». «¿Cómo te sientes?» «Victoriosa». Y lo decía en serio. El primer pago llegó el 3 de mayo. 22,000 pesos depositados puntualmente en mi cuenta. Más mi pensión de 12,000 sumaban 34,000 pesos mensuales. Con ese ingreso no solo podía vivir dignamente, podía prosperar. Aumenté mis clases de cerámica a 3 veces por semana. Compré un torno pequeño para practicar en casa de Rosa. El maestro Aurelio me invitó a participar en un mercado artesanal que se organizaba cada domingo en el Zócalo. «Tus piezas tienen algo especial, Ofelia. La gente conecta con ellas». Tenía razón. Cada domingo vendía entre 3 y 5 piezas. Cuencos, tazas, platos pequeños. Nada muy elaborado, pero cada uno hecho con cuidado y amor. El dinero extra lo guardaba. Ya tenía un plan. En junio, Tomás cumplió su palabra de visitarme una vez al mes. Llegó con los gemelos un sábado por la mañana. Había rentado un auto y manejado las 5 horas desde la Ciudad de México. Cuando Santiago y Renata me vieron, corrieron hacia mí gritando, «¡Huela! ¡Huela!». Los abracé con una intensidad que me sorprendió. Los había extrañado. Pero era un extrañar sano, de abuela que ama, no de esclava que sirve. «Los extrañé tanto», les dije cubriendo sus caritas de besos. Pasamos el día juntos. Los llevé al mercado donde les compré juguetes de madera tallada. Comimos tlayudas en un puesto que Rosa recomendó.
Los llevé a mi taller de cerámica donde el maestro Aurelio les dio arcilla para que moldearan lo que quisieran. Renata hizo una serpiente deforme. Santiago, un círculo con hoyos que insistió era un queso. Ambos estaban llenos de barro y felicidad. «¿Ya no vives con nosotros, Güela?», preguntó Renata mientras comíamos nieve de leche quemada. «Ahora vivo aquí, mi amor, pero los visito. Y ustedes pueden visitarme también». «¿Por qué te fuiste?». Tomás intervino. «Porque Güela necesitaba su propio espacio, y papá fue tonto y no se dio cuenta a tiempo. Pero ahora vendremos a verla seguido, ¿sí?». Los niños asintieron, conformes con esa explicación simple. Por la noche, después de acostar a los gemelos en la habitación de visitas que Rosa había preparado, Tomás y yo nos sentamos en la terraza. «Valeria y yo estamos en terapia», dijo sin que yo preguntara. «¿Cómo va?». «Difícil, doloroso, pero necesario». Tomó un sorbo de su café. «El terapeuta nos hizo ver que nuestro matrimonio estaba construido sobre bases muy frágiles. Yo trabajaba para escapar de casa. Ella jugaba a ser influencer para no lidiar con ser madre. Y tú eras la que sostenía todo. ¿Y ahora? Ahora estamos aprendiendo. Valeria redujo sus horas de trabajo para estar más con los niños. Yo llego más temprano. Cenamos juntos, bañamos a los gemelos juntos. Es agotador, mamá. No sé cómo lo hacías tú sola». «Porque no tenía opción. Ustedes me la quitaron», asintió avergonzado. «El terapeuta también sugirió que tal vez necesitemos terapia familiar, contigo incluida, cuando estés lista. Tal vez, eventualmente». «¿Nos perdonarás algún día?». Lo miré. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado, al que le había enseñado a caminar, a leer, a ser hombre de bien, el hombre que me había fallado pero que ahora intentaba enmendarlo. «Ya los perdoné, Tomás, pero el perdón no significa olvidar. Significa que ya no cargo con el peso del resentimiento, que elegí mi paz sobre mi rabia. Gracias, mamá. Pero escúchame bien, nunca volveré a vivir así. Nunca volveré a hacerme invisible para que otros brillen. Nunca volveré a dar tanto de mí que no quede nada para mí misma. No te lo pediría. Te prometo que no». En julio recibí una llamada inesperada. Era Valeria. «Ofelia». Su voz sonaba extraña, casi humilde. «¿Podemos hablar?». «Habla. Necesito pedirte perdón. Por todo. Por vender tus cosas. Por tratarte como te traté. Por hacerte sentir invisible en tu propia casa». Hizo una pausa. «No tengo excusa. Fui egoísta y cruel, y si pudiera devolverte todo lo que te quité, lo haría». «No puedes devolvérmelo, Valeria. Está hecho. Lo sé, pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor, con los niños, con Tomás, y si algún día puedes perdonarme». El perdón es un proceso, Valeria. No es algo que se da automáticamente porque alguien lo pide. Se gana con acciones consistentes, no con palabras bonitas. Entiendo, solo gracias por escucharme. Colgó. Rosa, que había escuchado mi lado de la conversación, me miró con orgullo. «Mira quién eres ahora, fuerte, clara, sin permitir que te manipulen». Aprendí de la mejor, sonreí señalándola. En agosto participé en mi primera exposición formal. Una galería pequeña en el centro de Oaxaca estaba mostrando nuevas voces artesanales y el maestro Aurelio me nominó. Presenté una colección de 12 piezas llamada Renacer. Cada una representaba una etapa de mi transformación. Había un plato agrietado que había reparado con técnica kintsugi, las fracturas resaltadas con polvo de oro. Un jarrón con forma de capullo abriéndose. Una taza con raíces creciendo desde la base. Socorro vino a la inauguración. Rosa invitó a medio mercado. Tomás hizo el viaje con los gemelos para estar presente. «Mira, Santiago», le decía mostrándole mis piezas. «Esto lo hizo tu abuela». «Es un artista». «Es bonito», dijo el niño con sincera admiración. Vendí 8 de las 12 piezas esa noche.
El dinero no importaba tanto como lo que significaba. Alguien valoraba mi trabajo. Alguien consideraba que lo que yo creaba tenía valor suficiente para llevárselo a casa. Esa noche, de regreso en casa de Rosa, me senté en mi mecedora con una taza de té de manzanilla. La urna con las cenizas de Rodrigo estaba en mi buró, donde la guardaba siempre. «Lo logramos, amor», le susurré. Encontré mi camino de regreso a mí misma. Y mientras la ciudad antigua respiraba bajo las estrellas, mientras el olor a copal se filtraba por mi ventana, mientras las voces de Rosa y sus amigas se reían en la planta baja, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. No en el cuarto de servicio de una casa que ya no me veía, sino en mi propio espacio, con mi propia vida, siendo finalmente yo misma. Porque a veces la justicia más dulce no es vengarse, es florecer. Reflexión final. Pasó un año completo desde aquella mañana de Navidad cuando desperté con un mensaje que cambió mi vida. Hoy tengo 69 años. Vivo en Oaxaca con mi hermana. Doy clases de cerámica 2 veces por semana a otras mujeres que, como yo, están redescubriéndose. Vendo mis piezas en el mercado artesanal. Visito a mis nietos una vez al mes y disfruto cada minuto con ellos porque ahora soy abuela, no madre sustituta. Tomás y Valeria siguen pagando la renta puntualmente. Siguen en terapia. Su matrimonio sobrevivió, aunque transformado. Los gemelos están aprendiendo que tener padres presentes es mejor que tener una abuela exhausta. ¿Me arrepiento de haberme ido? Ni un solo día, porque aprendí algo que toda mujer debería saber. Amarte a ti misma no es egoísmo. Es el acto más revolucionario que puedes hacer. Cuando dejas de prenderte fuego para mantener a otros calientes, descubres que tu propia luz es suficiente. Y esa luz, la que brilla desde el respeto propio, la dignidad recuperada y el valor de elegirte, es la que finalmente ilumina el camino de regreso a casa, a tu verdadero hogar, a ti misma. Si esta historia tocó tu corazón, déjame en los comentarios de dónde nos estás viendo. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Dale like, suscríbete para más historias de vida real y recuerda, nunca es tarde para elegirte, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten, y lo más valioso que tienes eres tú.